sangre limpió, yo lo creo, sé. Y mi vergüenza Él se llevó, y mi dolor en su nombre sanó, yo lo creo, sé. Exaltaré su nombre, pues el Señor la muerte venció. Mi Redentor vive, mi Redentor vive, mi Redentor vive, mi Redentor vive. De mi esperanza, yo canto hoy. Tú quitas el peso que hay en mí y veo tu reino venir. Mi Redentor vive, 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 mi Redentor vive por siempre. Mi Redentor vive, mi Redentor vive, yeah, yeah. Y la 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 la. Y la 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 la. Y la 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 la. Y Él vive para siempre. Así es, Señor. De nuestra esperanza hoy cantamos. Tú eres nuestra gran esperanza, Señor Jesús. Y a ti hemos venido a adorarte, Señor, con todo nuestro ser, Jesús. Y digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él, es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él, es Él. Hoy levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero y digno es Él, Cordero Santo,
santo es Él. Hoy levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Hoy la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Eres digno por siempre, Jesús. Digno por siempre eres tú. Eres digno, eres digno. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Y la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Hoy la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Eres digno por siempre, Jesús. Eres digno por siempre. Eres digno, eres digno. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Y la creación hoy canta y damos gloria a Él. Eres digno. Eres digno, Señor. Eres digno. Eres digno, Señor. Soberano, tú eres santo. Levanta tu voz y dile: eres santo, Señor. Eres digno, nadie hay como tú, Señor. Tú eres Dios de los cielos, eres Dios de la creación, eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Y tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad. Y tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Las montañas y los valles, las estrellas y el mar cantarán esta alabanza al unidos declarar: Dios, Dios de lo imposible, eres Dios invencible, eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mío.
Eres Dios de los cielos, eres Dios de la creación, eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad y tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Y las montañas y los valles, las estrellas y el mar cantarán esta alabanza al unidos proclamar. Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mío, eres mío. Y nada nos puede separar de tu hermoso amor, Señor, y nada lo hará. Separará del amor de Dios, del amor de Dios, nada y nada nos separará, no, del amor de Dios, del amor de Dios, nada nos separará, no, del amor de Dios, del amor de Dios, no, nada nos separará, no, del amor de Dios, del amor de Dios. Dios, de lo imposible eres Dios. Invencible, eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mío, eres mi Dios, de lo imposible, tú eres Dios. Invencible, eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mío, eres mío. Eres nuestro Dios. Nos separará del amor de Dios, del amor de Dios, nada, nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Nada nos puede separar de ese hermoso amor. Cuán grande es tu amor por mí, que a tu Hijo diste por mí. Ahora vivo en ti, Padre te amo, Padre te amo. Sí, Señor. Corazón,
su amor sobre todo es, lo sé, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre, tan grande amor, el amor de mi Padre, tan maravilloso, el amor de mi Padre. Abba Padre, Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú. Yo quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy. Abba Padre, Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú, no lo hay. Quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy, Padre tuyo soy, Padre tuyo soy, Padre tuyo soy, Padre tuyo soy. Y el amor de mi Padre, tan profundo amor, no hay como Él, no lo hay. Y hoy su gracia nos muestra, su amor sobre todo es, lo sé, el amor de mi Padre. Y el amor de mi Padre, tan profundo amor, no hay como Él, no lo hay. Y hoy su gracia nos muestra, su amor sobre todo es, lo sé, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre. Dile, Abba Padre, Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú, no lo hay. Quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy, Abba Padre, Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú, no. Quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy. Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú. Yo quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy, 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 tuyo soy, tuyo soy, Señor. Tú nos muestras tu amor, Señor, cada día, tan maravilloso amor. Tan precioso amor, tan maravilloso eres para nosotros, Señor. Oh
has sido fiel, tú has sido fiel, Jesús. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo, Dios. Da un fuerte aplauso a nuestro Dios y le te amo, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿Cuántos aman al Señor con todo su corazón? ¿Cuántos aman al Señor con todo su corazón? Ayúdame con tus palmas. Repite fuerte después de mí, dice: oh, aleluya, fuerte. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias. Oh, aleluya, fuerte. Oh, aleluya. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Oh, aleluya, fuerte. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Aleluya. Él es fiel. Él es fiel. Oh, aleluya. Aleluya. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, aleluya. Aleluya. Gracias, Rey. Mil gracias. Mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Muchas gracias, Señor, por rescatar nuestra alma. Te damos gracias, Jesús. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Gracias, Señor. Mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa
Muy bien, vamos a estar hablando acerca del corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos mostrar y tener el corazón de Dios? Hace tiempo tenía un movimiento que estaba diciendo, ¿qué hará Jesús? ¿Qué hará Jesús? Y unos estaban contemplando de que en cada momento Jesús podía responder en esa forma. Este fue para animar a la iglesia, tener el corazón o tener las acciones de Jesús. Pero ¿saben ustedes que es imposible tener la respuesta de Jesús sin el mismo Espíritu? En nosotros, en la carne que tenemos, no podemos responder siempre como Jesús. Nos enojamos, tenemos otras cosas, otros asuntos en nuestro ser que no nos permita responder como Él iba a responder a cada situación. Porque Jesús no siempre responde de la misma forma. Con diferentes personas responda de forma diferente. Con los orgullosos, con soberbia, está respondiendo de una forma. Con los fariseos, maestros de la ley, estaba muy áspero, muy agresivo. Mientras con otras personas, pecadores, pero quien habían reconocido sus pecados, estaba respondiendo en compasión y amor. Entonces, cuando decimos, ¿cómo puedo yo responder como Jesús iba a responder? ¿Cómo hará Jesús? Entonces necesitamos preguntar, ¿tengo yo el corazón de Jesús? Debemos responder que sí, pero no es en automática. Cuando llegamos a la iglesia, puede ser que pasamos año tras año, pero sin el corazón de Jesús. Puede ser que unos llega y comienza a aprender más y más cosas, pero solamente están calificando desde la perspectiva humana con un nivel de legalismo, sin una transformación del corazón. Nosotros necesitamos entonces responder no a nuestros deseos, sino a los deseos de Dios. Y esa significa que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no podemos siempre responder como Jesús, pero ¿cuántos saben que el Espíritu Santo sí puede? El Espíritu Santo depositado en nosotros sí puede siempre responder como iba a responder Jesús. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, Jesús iba a responder como igualito el Espíritu Santo. Porque los tres son uno, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Y siendo que tenemos nosotros el Espíritu Santo en nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo, podemos responder. Dicho eso, podemos nosotros preguntar, entonces, una vez que tengo el Espíritu Santo, ¿siempre voy a responder como Jesús? ¿Cuántos después de recibir el Espíritu Santo, cuántos de ustedes ya son perfectos? Solamente Mateo. Oh, disculpa. Vamos a estar en Gálatas, comenzando en el capítulo 2, verso 11. Vamos a pasar ese capítulo y entrando incluso en el capítulo 3 en unos momentos. Pero aquí dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaron algunos del parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retirarse y a separarse de los gentiles por temor de los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Vamos a seguir leyendo en unos momentos, pero ese me tocaba, porque
si Pedro puede ser arrastrado, y dice claramente el texto, por temor de unas personas. Nosotros, déjeme decir, no somos capaces de responder como Jesús, de hacer las cosas de Jesús cuando estamos caminando en temor. El temor nos va a paralizar. El temor va a decir, ya no puede. Por temor defendemos a nosotros mismos en vez de extendernos. Jesús en su comportamiento, y puede ver momento tras momento en los evangelios, Él nunca estaba defendiéndose a sí mismo, sino estaba corrigiendo unos con soberbia, amando y con compasión recibiendo a los con un espíritu de humildad. Estaba Él siempre pensando en la otra persona. Pero cuando tenemos de temor, eso significa que no podemos responder como Jesús. Y en el texto tiene claramente escrito de que Pedro tenía temor ante unos judíos quien había llegado de su casa, de su ciudad de Jerusalén. Cuando ellos llegaron, de repente, ¿qué van a pensar? ¿Qué debo hacer? Y en su comportamiento, dice, de hipocresía, comenzó a alejarse, a apartarse de esos creyentes gentiles. Entonces, llega un momento en que Pablo está viendo esa. Nosotros tenemos unas perspectivas distintas viviendo en el año 2018, porque en nosotros estimamos mucho la persona y el apóstol Pablo. Pero en el día, imagínense ustedes, ¿quién tenía la autoridad? Y sí estaba aquí a un lado, un momento hablando Pablo, y al otro momento está aquí Pedro. En el día, el quien agarra más autoridad iba a ser Pedro. ¿Por qué puedo decir eso? Pablo mismo dice que él es un apóstol nacido fuera de tiempo. Él llegó después. Pedro fue el quien predicaba el día de Pentecostés y estableció la iglesia. Jesús dice, ya eres Cefas, eres Pedro. Entonces, de él está la autoridad. Mientras luego llega uno quien había perseguido a la iglesia, matando creyentes, y dice, ahorita yo soy apóstol. Hoy día estimamos mucho a Pablo, pero en el día de Pedro, en el día de Pablo, él dice, yo soy el menos. Pero el menos está llegando al máximo, a Pedro, y decir, ¿qué estás haciendo? Está corrigiendo. Yo conozco líderes, autoridades, y la mayoría de las personas que yo conozco, a tratar de corregirles, debía corregir en privado. ¿Por qué? Porque van a responder. Agarra a la persona y dice, mira, Pedro, analiza bien lo que está haciendo. Así. No, Pablo en público dice, ¿qué estás haciendo? ¡Qué hipocresía! Al líder. ¿Cómo iba a responder? Conocemos nosotros a Pedro a través de los evangelios. El evangelio de Marcos, por lo práctico, es el evangelio de Pedro, porque Marcos fue ayudante de Pedro y discípulo de Pedro. Toda la información que recibió y luego escribió es de parte de Pedro. Entonces, la perspectiva. Y lo interesante es que si lee el evangelio de Marcos, iba a ver que Marcos habla más acerca de las debilidades de Pedro que todos los otros evangelios. Pedro había aprendido algo antes. Aun cuando Pablo llega a él en público, hoy día íbamos nosotros a ver un conflicto grande, pero no está registrado un conflicto. Es como Pedro en el momento dice, sí, es cierto, no quiero ese espíritu de temor. Es cierto, yo no quiero esa. Y los dos no terminaron como enemigos, sino como ya queremos la misma cosa, que la gente tenga el corazón de Jesús. Porque en ese comportamiento, con temor, no estaba actuando como Jesús iba a hacer.
ni va a actuar. Nosotros necesitamos aprender, porque la cosa que nos debilita, la cosa que nos discapacita más en la vida es el temor. ¿Qué iba a pensar esa persona? ¿Qué iba a pasar en el futuro si estoy dando dinero a misiones? Y va a llegar un momento en que necesito el dinero. ¿Qué va a pasar? Y nos limita más el temor que cualquier otra cosa a alcanzar y ser como Jesús. Pablo está entonces corrigiendo, y lo interesante es que el máximo, la autoridad, puede caer en el temor. Eso significa a mí que todos nosotros somos capaces de caer en lo mismo. Si Pedro, después de ser restaurado, Pedro, ese mismo Pedro, en esos días estaba caminando y su sombra puede sanar gente, pero luego tiene temor. Si ese puede pasar a Pedro, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cómo entonces podemos vencer ese y hacer las cosas? Porque es muy bonita, suena muy padre decir, ¿qué hará Jesús? Y la mayoría de creyentes que yo conozco imaginan a Jesús siempre actuando en forma amable. ¿Cuántos saben que también a veces actuaba muy, muy agresivo, áspero? Jesús hablaba bien directo a veces. Y cuando nosotros vivimos y estamos actuando, haciendo como Jesús, necesitamos tener su corazón. ¿Por qué? Porque no podemos corregir gente solamente para subirnos. Unos piensan en ese texto que Pablo estaba diciendo eso para subir. Es como si todos los apóstoles estaban en la escalera y él, el peldaño más bajito, más a nivel, dice, yo soy el último. Aquí estoy y todos los apóstoles, y Pedro está allá, y muchos, la forma de actuar en el día hoy es, si yo puedo quitarle a él, yo puedo subir. Pero no fue la intención de Pablo. La intención de Pablo simplemente fue, yo necesito actuar como Jesús. ¿Sabe que Jesús tampoco quería elevarse? En el libro de Filipenses, capítulo 2, habla Pablo acerca de la actitud de Jesús. Dice que en su humildad no trataba de agarrar nada, pero luego el Padre, Dios, le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Cristo nunca estaba agarrando esas cosas, sino haciendo sin temor las cosas en el beneficio y en pro de las otras personas. Eso es lo que nos toca. Y regresando al texto, estuvimos y dice en verso 16, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificado por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quién quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, y a fin de vivir para Dios. Escucho lo que Pablo está diciendo, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que necesitamos decir. No tanto qué hará Jesús, sino necesitamos vivir por Cristo, morir a nosotros. Y ese significa que no estamos viviendo con un espíritu de temor, sino de vida, de amor, de paz, de paciencia, amabilidad. Todas esas cosas que tenemos en el Espíritu Santo, quien tiene el mismo espíritu, el mismo ser, personalidad, puede decir, de Jesús, carácter de Jesús. Entonces podemos nosotros avanzar. En ese viaje, como había mencionado hace unos momentos, fuimos de Chapala el día jueves en la mañana. Llegando
por fin a Puerto Vallarta, corriendo todo el tiempo para tener una conferencia tras otra conferencia, tras otra conferencia, etc. Terminando eso, salimos para cenar algo y luego llegando a acostarnos, por fin como medianoche. Y a 4 de la mañana nos levantamos para hacer lo mismo, corriendo. A 11:30 ese día, viernes, por fin acostábamos y dormimos. Y a las 4 de la mañana nos levantamos el sábado corriendo y haciendo esas conferencias y haciendo todo el trabajo, pasando todos esos kilómetros. Los otros estaban dormidos y estaba yo manejando en esa. Y de verdad, déjame comentar algo. En la salida de jueves, cuando todos estaban ya frescos y listos, la plática fue muy bonita, muy bonita. Pero después de viajar todo el día y luego horas en conferencias y hablando y trabajando y todo eso, y saliendo del evento, descansábamos nosotros un poquito en la noche, como digo, como 4 horas. En la mañana nos levantamos y una persona estaba enferma. Se levantó enfermo. Y de tal manera desayunó, porque no iba a tener otra oportunidad. Desayunó. Y estuvimos nosotros saliendo todavía en la madrugada de Vallarta al sur hacia Melaque, si lo puede ubicar. A como 2 horas afuera de Vallarta, esa persona decidió que no ocupaba su desayuno nada más y echó afuera. Pues es una forma de decir que estaba muy enfermo. Llegando a Melaque, fue tan enfermo. Nosotros nos acudimos al centro de salud, en cual descubrimos que tenía una infección fuerte en la garganta, tenía otras cosas, tenía problemas con el estómago por la sangre que estaba saliendo y decidimos, mira, será imposible seguir con las conferencias y ese trabajo, tienes que descansar. Entonces pagamos un boleto de camión y él regresó de repente de Melaque hacia su casa en Tonalá para descansar. Y seguimos nosotros, las otras personas, ¿quiénes estaban? Y yo llegué a otro hombre en el grupo y yo dije, mira, no puedes tú enfermar, no puedes enfermarte. Y él me respondió las palabras famosas, yo nunca me enfermo. Pues en la noche de ese mismo día, después de tener todas esas conferencias a las 11 de la noche, dice, pues no sé qué está pasando con mi garganta, no me siento bien, y tos, etcétera. En la mañana también él había aprendido, no desayunó nada. Echamos la gana saliendo en la camioneta rumbo a Tecomán, Melaque, pues saliendo Melaque, pasando de Cihuatlán y llegando a Tecomán y Michoacán luego. Y allá él dice, pues creo que necesitamos buscar médico. Entonces acudimos a un médico y él dice, no me voy a rendir. Con esas pastillas y la inyección que recibí, estoy bien, voy adelante. Pero déjeme solamente hacer comentario. Anoche a las 7 de la noche, él todavía estaba en la camioneta. Otro hombre de Ciudad Guzmán estaba en la camioneta con nosotros. Y nuestra superintendente y su servidor. Y estaba notando la diferencia en la plática. ¿Sabe que nosotros soltamos más palabras y somos un poquito más diferente cuando estamos cansados, enfermos? Ya. Pero Jesús responde siempre lo mismo. Y de verdad llegué a casa pero muy cansado anoche. Pero en camino todos estaban hablando y yo estaba diciendo, ese es un buen momento de callarme.
No puedo estar en esa práctica. Son gente de integridad. Escúchame, como Pedro es persona de integridad, es apóstol. Nadie estaba desafiando su apostolado. Estamos nosotros reconociendo esa. Y después todavía seguía como líder en la iglesia. Pero nosotros necesitamos tener mucho cuidado porque en cualquier momento otro espíritu puede entrar para guiarnos y la palabra, la voz, la acción, las cosas que estamos nosotros haciendo y pensando puede ser guiado por equivocación, por el diablo, por el ser humano, etc. Entonces la única forma de responder como Cristo Jesús, responder a esa pregunta, ¿qué hará Jesús?, es tener su espíritu. Y Pablo está diciendo, esa es la forma, ser crucificado. Y no vive, sino Cristo vive en nosotros. Necesitamos responder. En verso 21, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Necesitamos más de Cristo, no más de la ley, no más dominio propio de nosotros mismos, sino lo que corresponde al fruto del Espíritu, porque esa es para Él, guiarnos en Él. No solamente aprendernos cuando es tiempo para callarnos, sino permitir que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Y luego Pablo dice, y escucha, Pablo está usando ese como un ejemplo con Pedro para hablar y animar a la iglesia de Gálatas. Y esa ciudad, en esa iglesia, tenía un problema también. ¿Y qué está diciendo? Él dice, Gálatas torpes. Es una forma de decir, les quiero mucho. Está él primero en capítulo 2 diciendo que tenía que ser áspero, agresivo con Pedro, porque ese hará Jesús. Está él también usando el ejemplo del pasado, no solamente para decir, mira, yo soy alguien muy importante, e incluso puedo corregir a Pedro. No, él está dando un base, puede decir, que dice, todos nosotros caímos en esa. Ese es un ejemplo con Pedro. Y ahorita dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Él dice, con Pedro podía ver que fuera de la iglesia en Jerusalén y de repente tenía temor. Y él dice, pues de ustedes yo no entiendo. No entiendo. Ante quien es Jesucristo crucificado, ha sido presentado tan claramente. ¿Quién está interviniendo y quién está estorbándoles? Porque Cristo debía estar ya puesto en ustedes. No importa la circunstancia, no importa lo que está pasando en el mundo, cuando baja la cuenta en el banco, cuando están despedidos, cuando tiene una enfermedad, cuando tiene cualquier problema, nosotros no podemos vivir por el temor. Porque Cristo ha sido crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que Él está diciendo. Solo quiero que me responda a eso. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Necesitamos comenzar de la misma forma que necesitamos terminar de la misma forma que hemos comenzado. No podemos decir, ya inicié por la fe, porque no sabía nada, pero una vez que soy maduro, yo puedo usar mi razonamiento, la lógica. No, aún como maduros en Cristo, necesitamos vivir por la fe. Es lo que está diciendo. Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu, nosotros podemos responder y saber qué hará Jesús en cualquier momento y hacer milagros entre ustedes. Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje.
Es ese texto. Nosotros no estamos usando ese texto para decir, mira, entonces Pablo fue más importante, más poderoso que Pedro. No estamos poniendo en una escala. Ellos todos estaban al mismo. Si fuera por Pablo, si fuera por otra persona, cualquier guiado por el Espíritu, por amor, por el Espíritu, ¿por qué digo amor? Porque el amor perfecto echa fuera temor. Pablo estaba reconociendo un espíritu de temor operando en la vida de Pedro. Entonces tenía que subir. Y en ese ejemplo que Pablo está usando a la iglesia de Galacia, ellos no estaban dudando si Pedro era apóstol. Ellos no estaban en una posición para juzgar, solamente escuchando. ¿Qué quiere decir con eso? Y lo que Dios quiere decir es que solamente guiado por su Espíritu podemos responder como Jesús. Solamente. Y si piensa que Jesús siempre respondía con amor, déjeme decir. Un momento Jesús se encontró en una casa. Fue invitado a venir a cenar. Yo sé qué está pasando, porque en ese viaje, para no gastar mucho en hoteles, etcétera, cada persona estaba hospedada en una casa con un creyente de los pastores. Y déjeme decir, yo como una persona pues mis padres me educaban. Y cuando entraba en la casa no estaba criticando la casa, no estaba diciendo pues ese no está suficiente para mí, no, nada de eso, porque ya como una persona educada y tiene que ser agradecido por lo que está recibiendo. Ofrecieron, si sea una cena que no me gusta de tal manera, iba a comer y con gratitud, dice aquí es la recámara y están ofreciéndome su recámara. ¿Qué voy a decir? Mira, es porque no me gusta el colchón. No. ¿Sí? Como una persona educada tiene que responder de una forma. Y en todo ese viaje ningún lugar tenía agua caliente para bañarse. Y uno dice, pues pero por Vallarta, Melaque y esos rumbos es nada. Pero en el mes de enero el agua sí se siente frío. Es de verdad. En la mañana el agua estaba en la tinaca. A las 4 de la mañana, según el clima en mi cel, dice que estaba en 15. Entonces, ¿cómo ves? Del agua. Y estaba para bañarse es. Sí, cosas, sí. Pero ¿creen ustedes que salí y estaba quejándome? Pues la próxima vez voy a ir a un lugar mejor que tiene boiler. No, de nada. Con gratitud de lo que tiene. Y saliendo, y a lo mejor fue con intención, porque cuando uno tiene que levantarse a las 4 de la mañana manejando, a lo mejor agua fría está bien. Yo no sé. Pero en el ejemplo de Jesús fue invitado una vez y es como no fue tan educado. Porque él estaba acostado, pues en esos tiempos se acostaron por la mesa, no tenían las sillas, acostado para comer, cuando de repente entra una mujer y la mujer tenía reputación, fue reconocida en la comunidad como la ramera. Entró y comenzó a acariciar a Jesús sus pies, llorar sobre él. Y el fariseo, el quien había invitado a Jesús, dice, pues si era profeta iba a saber, iba a reconocer qué tipo de mujer es esa. Y de verdad, podemos nosotros entender esa. Si en ese mismo instante entra una mujer que es obvio su profesión y comienza a poner sus manos sobre su pastor,
por mínimo la mujer acá atrás va a enojarse. ¿Sí o no? Entonces, leyendo dice, pues, no entiendo esa. Y Jesús luego está diciendo cosas acerca de qué hermosa es esa mujer y qué horrible es el anfitrión. ¿Cómo puede ser así? ¿Saben la razón? Porque el Espíritu de Dios es así. Que siempre está contra los soberbios y está a favor de los humildes. Jesús crucificado entre dos ladrones. Uno con soberbia, echando insultos todavía, y el otro con humildad. Y Jesús respondió con humildad que hoy mismo va a verle en el paraíso. Jesús siempre estaba respondiendo de forma correcta contra los soberbios y en favor de los humildes. Nosotros sí tenemos el Espíritu Santo moviendo, podemos también tener. Y en el momento de Pablo, en el momento con Pedro, él dice así. ¿Y saben lo que fue la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro fue, ¿quién eres tú para hablar a mí así? No. Él parece, y vamos a ver cómo yo sé esa, parece como él respondió diciendo, gracias por decirme. Gracias por decirme, porque yo no quiero ser guiado por un espíritu de temor. Gracias por decirme. Él, quien antes fue un hombre con mucho orgullo, un hombre siempre listo de actuar, había aprendido, y cuando otro, el menor, está corrigiéndole en público, él dice, gracias. Gracias, porque yo no quiero vivir con ese temor. Yo quiero vivir en el Espíritu de Dios. Y nosotros podemos ver esa en 2 Pedro, capítulo 3, tiene esa Pedro escribiendo. Dice, tenga presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. No dice, ese loco. Nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Entonces, Pedro podía reconocer, mira, esa es una palabra sabia. Es una palabra de parte de Dios. Si queremos responder como Dios, y eso es impresionante, podemos corregir el camino en cualquier momento. Pedro estaba actuando con un espíritu de temor, no con el Espíritu de Dios. Llegó Pablo para corregir y Pedro dice, tienes razón, voy. Porque quería más el Espíritu de Dios que otro espíritu. Nosotros entonces podemos vivir de así. Puede ser que Dios nos está llamando a hacer cosas que no queremos hacer. Yo conozco unas personas quienes sí son muy agresivos y ellos quieren ser quien es áspero como Jesús con el fariseo. A lo mejor esa persona tiene que aprender del lado de amor y compasión que Jesús tiene. Y hay otras personas que no quieren entrar en esa, pero también Jesús nos está llamando a corregir a veces problemas. Necesitamos actuar como Jesús, no solamente decir, mira, yo soy pasivo, porque ese es lo que iba a hacer Jesús. No, Jesús no es siempre pasivo. Jesús tampoco es siempre agresivo. Jesús está guiado por el Espíritu de Dios, tal como nosotros debemos ser. Y nosotros entonces debemos reconocer la diferencia. La diferencia de los humildes y los orgullosos. Porque esa es la forma en que Jesús iba a responder. Puedes decir dos personas la misma cosa y Jesús responda de diferente forma a los dos, porque entiende el corazón. El Espíritu puede entender nuestro corazón.
puede guiarnos a responder, porque por los ojos naturales a lo mejor no podemos decir esa persona está caminando con soberbia, esa persona está caminando con humildad. A lo mejor no podemos nosotros nivelar o ver de esa forma, pero el Espíritu Santo sí puede ver, puede responder por nosotros. Tenemos que vivir en la misma forma en que comenzamos por la fe. Nos rendimos a Jesús. Nos rendimos a Jesús, como en el principio, como cuando iniciamos, diciendo, solamente quiero más de Jesús, más de su presencia, más de su poder. Dios quiere revelarse. Dios quiere mostrar quién es a nosotros, pero necesitamos estar buscando. No podemos llegar como los fariseos con soberbia, diciendo, ya soy suficiente. Necesitamos ser como Pedro, quien después de todo no puede decir, mira, yo soy el líder, no me puede corregir. No, en el momento tenía que decir, yo acepto. Y esa es la razón que enseguida Él puede decir a nuestro querido Pablo. Y Pablo puede usar ese ejemplo. Imagínense. Si fuera para la pena de Pedro, iba a decir, Pedro, por favor, Pablo, gracias por la corrección, pero de verdad nunca usa ese como ejemplo. Pero lo impresionante, como había mencionado, es que el evangelio que muestra más las debilidades de Pedro es Marcos. Porque Pedro, así como Pablo, habían reconocido, habían aprendido de que en nuestras debilidades Dios es fuerte. En temor tratamos de cubrir nuestras debilidades. Y Jesús no puede operar en nosotros en eso. Pero cuando soltamos esa y decimos, yo no sé, no entiendo, soy débil, entonces Jesús puede operar en nosotros. Porque saben ustedes que Santiago dice en capítulo 4 y verso 6, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. ¿Quién necesita mayor ayuda? Los humildes. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y sí tenemos que escoger qué prefieren. Ser una de las personas quien Dios se opone, o una de las personas que Dios está dando gracia. A mí prefiero recibir gracia. Yo prefiero la protección. Yo prefiero caminar en su presencia. Pero eso significa que necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Para responder qué hará Jesús, tiene que llegar de un corazón lleno del Espíritu Santo, diciendo que yo voy a responder como Jesús porque tengo el Espíritu Santo, tengo el corazón de Jesús. No podemos responder como Jesús de imaginación propia. No podemos responder como Jesús en nuestro orgullo. Necesitamos responder como Jesús cuando nos humillamos y decimos, necesito al Espíritu Santo para guiarme. Necesito más de Él. Y en Cristo Jesús podemos hacer cualquier cosa. Todo es posible por nosotros. Inclina tu rostro conmigo, por favor.